Volvemos entonces a lo que quedaba pendiente del artículo primero, ¿le parece? Sí. Ya, Diego, te lo mandé el Senadores, WhatsApp. sí, yo, senadora, la propuesta No escuché nada. ejecutiva en este punto es solamente un inciso, de ahí vamos viendo el artículo segundo. ¿Me escucha ahí? Sí. Sí. Leo en primer lugar la propuesta que estaba pendiente del Ejecutivo que me acaba de hacer llegar para el artículo primero. Ok. Está en la última columna, está en negrita. Dice así: respecto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio deberá contar con recursos para hacer la fiscalización. ¿Se ofrece la palabra? Ay, estoy perdida. ¿Esto era lo que ya habíamos, Presidenta? Sí. Sí. Esto era lo que ya habíamos discutido, quedaba tener el texto para poder votar, entonces ahora tendríamos que votar nomás. Sí, pues, tendríamos que votar. Ok. Secretario. La aprobación de la proposición del Ejecutivo, a favor. ¿Y cómo vota el diputado Jorge Alessandri? A favor, señor secretario. La diputada Natalia Castillo. Yo, perdón, señor secretario, es que no tengo claro qué es lo que estamos votando. Mira la Es que lo que pasa es que el comparado solo aparece cuando el señor secretario lo comparte y después se va. Entonces como que no queda para... Ahí lo voy a compartir. Ya. ¿Qué estamos votando? del Ejecutivo. Estamos votando la fiscalización, Natalia. Lo que estaba pendiente, Natalia. En la disponibilidad de recursos para ejercer, perdón, en la disponibilidad de recursos para poder ejercer la función de fiscalización, que es lo que habíamos discutido anteriormente. Pero eso es menos que lo que dijeron ustedes, ¿ah, subsecretaria? Eso es menos que lo que explicó la subsecretaria. No es lo mismo. No es lo mismo que erradicar tampoco la función de fiscalización en la subsecretaría. Ministro, tenían una propuesta mejor que esa. Pasó la SECPRES por ahí, parece, o sea, la DIPRES por ahí. Con una tijera. ¿Yo puedo explicar? Sí, por favor. Ya, muchas gracias, Presidenta. Lo que pasa, o sea, aquí hay dos puntos importantes. El primero tiene que ver con que desde la Subsecretaría de la Niñez es impracticable la supervisión a nivel regional porque administrativamente la Subsecretaría no tiene bajadas regionales, sino que es el Ministerio el que tiene las seremías que son regionales. Por lo tanto, por eso se aloja la función en el Ministerio. Eso por una parte. Y por otra parte, aquí lo que nosotros estamos estableciendo es la disponibilidad de recursos. Quizás se podría agregar a nivel regional y nacional, que es un poco lo que había hablado la subsecretaria, pero esa es la propuesta que nosotros tenemos a aprobación para realizar de parte del Ejecutivo.
Está bien, pero ustedes explicaron hace un rato atrás, cuando el diputado Walker le dio el acuerdo, y cuando yo dije que recogía lo que nosotros estábamos planteando, mucho más que lo que se traduce en la indicación. ¿Por qué? Porque hablaron, senadora von Baer, porque hablaron expresamente de que se iba a fiscalizar el tema en el territorio, y aquí lo único que está diciendo es que para el cumplimiento de la función, ya dicho ministerio deberá contar con los recursos para ejercer la fiscalización, punto. No dice nada de lo que nos explicaron en la intervención que tuvieron antes de tener este texto. Mi memoria no es tan frágil. Créame que no tengo síntomas de COVID. Pero es que, senadora, eso solamente para reemplazar el inciso que originalmente decía para el cumplimiento de la función establecida en el inciso anterior respecto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, dicho ministerio deberá contar con los recursos suficientes para ejercer la fiscalización tanto a nivel nacional como regional. Entonces, lo único que estamos cambiando es ese inciso. Todo el resto queda igual, que tiene que ver con qué es lo que estamos fiscalizando y a qué nivel. Es solo reemplazar ese inciso, no el resto. Claro, pero si te recuerdas, Blanquita, en la propuesta que nosotros hicimos llegar, y la pueden mirar, dice que al efecto el Estado proveerá los recursos financieros, eso está cubierto con lo que ustedes dicen, ¿ya? Para la existencia de una unidad fiscalizadora, ustedes dicen no podemos tener una unidad, pero sí vamos a cumplir con la función, perfecto. Y una planta fiscalizadora es suficiente, ya. Para el desarrollo de tal labor en cada región del país, ustedes habían hecho mención a este hecho y no lo están recogiendo en la indicación. O sea, Pero, ni siquiera- a ver, Presidenta, Sí, senadora. es que yo, a ver, yo había entendido que la preocupación era que existiera la función y que existieran los recursos necesarios para poder cumplirla. Esto es simplemente para poder entender. ¿Qué Ok. parte, sí, Eso qué está parte ok. es la que les falta? La que nos Porque- falta es que en la explicación de la subsecretaria habló de que esta función se iba a cumplir respecto de todo el territorio y no hay ninguna mención a aquello. Pero eso es bastante obvio que va a ser en todo el territorio, pues si la ley cubre todo el territorio. Podemos dejar a nivel tanto a nivel nacional como a nivel regional al final. Eso Sería más Eso. pertinente. Diego, ¿necesitas que te lo envíe o lo puedes agregar ahí? No sé si Sí, estoy recogiendo, estimados colegas, lo que se había expresado por la subsecretaría. Presidenta. Diputada Castillo y Sí, diputado es Walker. que solo para, sé que estoy volviendo atrás en la discusión, pero la propuesta que nosotros teníamos desde la oposición era que al efecto el Estado proveerá de los recursos financieros para la existencia de una unidad fiscalizadora en la Subsecretaría de la Niñez y una planta de fiscalizadores suficiente. Entonces lo que nos dijo la subsecretaria de vuelta es que si bien no podía asegurar la existencia de esta unidad, sí podía darle esa atribución a la subsecretaría con especial mención a que se iban a proveer de los recursos para tales efectos y que eso iba a tener una presencia a nivel nacional en todo el territorio. Entonces, sin esos tres elementos, la propuesta cambiaría, o sea, sería una contrapropuesta diferente a la que, o sea, y ahí sí nos alejamos mucho más de lo que parecía ser el espíritu común, que era efectivamente Yo entiendo que el tema de los recursos estaría puesto, ¿ya? Entiendo que el Ejecutivo va a recoger el tema de la presencia nacional y regional y tiene que ser para el efecto de, obviamente, cumplir con la función que se ha determinado en el inciso anterior. Sí. Presidenta. Diputado Walker. Gracias. No, ahora sacaron el texto de la pantalla, pero en la misma línea de lo que ha dicho la diputada Castillo, no sé si lo pueden volver a poner en pantalla, Diego, la propuesta del Ejecutivo. Ante la propuesta nuestra que existiera una unidad de fiscalización en la Subsecretaría de las Niñez, lo que nos dijo el Ejecutivo es, tenemos un problema con la DIPRES, no podemos crear una unidad. Entonces, lo que a nosotros nos interesaba, claro, cuál va a ser el órgano que va a fiscalizar, que va a cumplir este rol por un tema de principio de legalidad básico. Entiendo que es el propio Ministerio de Desarrollo Social,
pero debiera decirlo, debiera Lo decirlo dice. expresamente y que tenga una aplicación. Claro, lo que pasa es para el cumplimiento de la función establecida en el artículo anterior. Bueno, Yo creo que pero ¿cómo hay que va leer el artículo anterior. ¿Dónde? A ver, leámoslo. Lo paso a leer, Dice, senadora. Por favor. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del decreto con fuerza de ley número 1, promulgado el año 2000 y publicado el año 2001, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, garantizará el cumplimiento de las normas que rigen la labor del servicio y los colaboradores acreditados. Al efecto, y especialmente, deberá fiscalizar que la transferencia de los aportes financieros a estas entidades se realice acreditado que sea el cumplimiento de los principios rectores del servicio y estándares técnicos y de calidad establecidos en esta ley, en la ley número 20.032 y en el reglamento que el efecto dictará el Ministerio de Desarrollo Social y Familia conforme al artículo 3 ter de la ley 20.530, para entender que los servicios han sido correcta, oportuna y efectivamente prestados, que no existan reclamos no resueltos sobre la atención realizada a los niños, niñas y adolescentes, y que las mismas hayan dado cabal cumplimiento a la restitución del daño y los perjuicios ocasionados a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de vulneraciones de sus derechos fundamentales, estando a su cuidado de ellos o con ocasión de las prestaciones realizadas. Luego seguiría, para el cumplimiento de la función establecida en el inciso anterior respecto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, dicho ministerio deberá contar con recursos para ejercer la fiscalización, tanto a nivel nacional como regional. ¿Estamos? ¿Queda claro ahí o no? Diputados, senadores, Ya, será. ¿sí? Ok. Sí, sí, ok. En votación, secretario, por favor. Ya, habiendo sobrevenido este debate, diputado Alessandri, ¿cómo vota? A favor. Diputada Natalia Castillo, A favor. diputado Gonzalo Fuenzalida, ¿cómo vota diputado Gonzalo Fuenzalida? A favor. Diputado Marcos Silavaca, Presidenta, yo no logro entender cómo en un artículo el Ministerio de Desarrollo Social y Familia va a comprometer recursos para desarrollar la actividad propia, si eso es inherente del propio servicio. Aquí no se está desarrollando ninguna cosa extraordinaria, no se está comprometiendo con la fiscalización real, por lo tanto yo rechazo. Ok. diputado Matías Walker, Nos gustaba más la propuesta nuestra, pero voto a favor porque no nos podemos quedar sin fiscalización. senador Montes, Yo voto a favor y creo que para la historia esto va a provocar algunos conflictos entre la Dirección de Presupuestos y el Ministerio que me parece muy positivo. Voto a favor. Así va a ser. diputado, Voy a pedir que lo llamen. senador Sandón, ¿cómo vota? A favor, igual que mi compañero Montes. Senador Juan Baer, A favor. presidenta, Yo voto a favor, pese a que me gustaba más la nuestra, pero efectivamente aquí o indica el Ejecutivo o no tenemos unidad de fiscalización ni compromiso, así que a favor. entonces aprobado la proposición 8-1. 8 votos a favor, 1 en contra. Senadora, seguimos ahora con el artículo segundo. Sí. Honorables
señores parlamentarios, la última columna se encuentra una propuesta respecto al artículo 2, que paso a leer. Artículo 2, objeto. El servicio tendrá por objeto la protección especializada de los niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, entendida como el diagnóstico, la restitución de los derechos, la reparación del daño producido y la prevención de nuevas vulneraciones. Lo anterior se realizará mediante la disposición de diagnósticos clínicos especializados y una adecuada oferta de programas especializados para abordar casos de mediana y alta complejidad. El servicio, en el desarrollo de su objeto, garantizará pleno respeto a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de sujetos de derechos de especial protección, respetando y haciendo respetar sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes en la legislación nacional dictada. Conforme a tales normas, Asimismo, actuará de un modo acorde a la Política Nacional de Niñez y su plan de acción. Asimismo, garantizará de forma expedita y oportuna el derecho a acceso a la justicia que, de forma independiente al servicio, se otorgue a los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención. Para el cumplimiento de su objeto, el servicio se coordinará permanentemente y de forma intersectorial con los tribunales de justicia, las oficinas locales de la niñez, los colaboradores acreditados de cada territorio y con los demás órganos de la administración del Estado competentes. Yo me atrevería a decir que hay un asimismo repetido, tema de forma, porque debiera ser asimismo actuará de un modo acorde a la Política Nacional de Niñez y su plan de acción y garantizará de forma expedita y oportuna, etc. Se ofrece la palabra. Subsecretario. Sí. Bueno, en general nosotros tenemos dos comentarios. El primero, que el servicio velará por el pleno derecho, se cambia por el servicio garantizará, y bueno, ya saben lo que pensamos. Y respecto al siguiente, cuando dice, asimismo garantizará de forma expedita y oportuna el derecho a acceso a la justicia que de forma independiente del servicio se otorga a los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención, esto en primer lugar no está costeado y en segundo lugar el servicio no tiene cómo garantizar el acceso a una oferta que no depende de sí mismo, sino que depende del Ministerio de Justicia, específicamente en este caso el programa Mi Abogado. Y además que esto efectivamente corresponde, garantizar el acceso oportuno a la justicia, corresponde efectivamente a la ley de garantía. Y efectivamente una de las cosas principales de este nuevo servicio es que el objeto establezca la separación de aguas entre lo que tienen que proveer otros y los que tienen que proveer el mismo servicio, porque si no cae toda la responsabilidad en el servicio y al final termina hasta el derecho a la vivienda siendo algo que tiene que asegurar el servicio, y eso no debe ser así, sino que tiene que ser el Estado completo el que se responsabiliza de cada uno su área garantizar el derecho que le corresponda. No sé si me explico. ¿Se ofrece la palabra? Senador Monte. Mira, yo le encuentro bastante razón a la subsecretaria, pero creo que no hay alternativa de solución. Porque ¿a quién se puede responsabilizar si no es a la institución directamente que tiene que darle garantía a los niños? Como termina este párrafo, yo no hubiera dicho la Administración del Estado, sino que hubiera dicho Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y los demás órganos de la Administración del Estado. Lo que pasa, subsecretaria, que usted lo sabe bien, que el resto de los organismos del Estado no ha internalizado su responsabilidad respecto a la infancia. No lo ha internalizado. Y en este proyecto eso bien, en varias partes se intenta, pero la verdad que hay un problema. No está suficientemente garantizado. En el tipo de organización que tenemos el Estado, a lo mejor debió haber sido instancias o regionales o comunales o alguna instancia, pero no tenemos un sistema y queda muy sujeto a los propios servicios y a los propios ministerios. Y yo comparto lo que a usted le preocupa, pero creo que no hay otra alternativa. Subsecretaria. Presidenta. Respecto yo entiendo respecto al garantizará al principio, pero con respecto a garantizar el acceso a la justicia, eso es algo que no está costeado y no está dentro de lo que nosotros podemos... ¿Y qué sugiere el Ejecutivo? Presidenta, ¿pido la palabra? Por favor, senadora von Baer. No, es que a mí, yo creo que nosotros estamos todos de acuerdo con el tema
del abogado y lo relevante que es eso, y lo hemos discutido muchas veces. Desde un punto de vista así de ordenamiento institucional, es lo que a mí más sentido me hace de lo que dice la subsecretaria, porque el objeto del servicio y la razón, una de las razones del fracaso del Sename es que al final le colgamos todo al Sename. Este es un servicio especializado para entregar programas especializados, y hay otras instituciones que se tienen que hacer cargo del tema, de los otros temas que tienen que ver con los niños. Entonces, a mí lo que no me gusta de esto aquí es que nuevamente le estamos poniendo al servicio la responsabilidad de todos los temas de los niños. Y eso es algo que no ha funcionado bien y es algo que nosotros fuimos súper cuidadosos de que no nos pasara con el servicio. Yo estoy de acuerdo con el tema de acceso a la justicia, es un tema que nosotros discutimos en la ley de garantía, es un tema que depende del Ministerio de Justicia, pero que no depende de este servicio. Entonces yo creo que acá estamos cayendo nuevamente en el problema del enredo institucional, que al final hace de que nadie se sienta realmente responsable. Y es eso es por eso que yo creo que esto no debiera estar aquí, porque esta no es una tarea que le esté entregada al servicio, más allá de si está costeado o no, que es un tema adicional, pero no es una tarea del servicio. Esta es una tarea que está en otra parte, en un programa específico que uno podría discutir si debiera estar por ley, pero está hoy en el Ministerio de Justicia. Y creo que cuando nosotros hacemos en el fondo no queda claro de quién es la tarea, finalmente nadie es responsable. Y creo que eso es parte de lo que nos ha pasado en la institucionalidad de la infancia. Entonces, yo creo que de esto no es responsable el servicio, porque de hecho el acceso a la justicia incluso de una familia puede ser en contra del servicio. O sea, puede ser de que una familia quiera acudir en contra del servicio. Entonces, el que el niño tenga un abogado tiene que depender de otro lugar, y creo que esa separación institucional es súper importante, y por lo tanto tiene que depender del Ministerio de Justicia y no de este servicio. Es por eso que yo no estoy de acuerdo con este inciso. Gracias, Presidenta. ¿Quién más me pide la palabra? La Blanquita estaba pidiendo la palabra. ¿Por qué se me configuró la pantalla y solo te veo a ti? Porque le pusiste visión del hablante. Te veo a ti, Natalia. Tienes que ponerle al lado, seguramente pusiste visión del hablante. Tienes que ponerle algunos que son como barritas. No hice nada yo, algo pasó, pero bueno. Yo también quiero decir algo después de la Natalia. Natalia y el senador Monte. No, y la Blanquita estaba pidiendo la palabra. Ya. La Blanquita, sí. Ahí sí. Ahora, ven, alguien me lo volvió a cambiar y no fui yo. Ahora lo veo todo. Diego. No, es porque te están mostrando el texto. No. Cuando te muestran el texto, desaparece el resto. No, si no fue así, si de repente desapareció todo, ya. Blanquita, luego Natalia y luego el senador Monte. Muchas gracias, Presidenta. Solamente en la línea de lo que se estaba conversando, hoy día el servicio sí incorpora programas de representación jurídica para los niños, niñas y adolescentes que lo requieran, que son sujetos de atención. También está el programa Mi Abogado del Ministerio de Justicia, que hoy día está priorizando a todos los niños, niñas y adolescentes que están en cuidado alternativo, y que desde ahí se está haciendo un trabajo importante y ampliando cada vez más. Lo que nosotros estamos diciendo aquí no tiene que ver con que no nos guste la representación jurídica en ningún caso, de hecho lo estamos proveyendo. Lo que no podemos garantizar es en este momento un servicio externo al servicio. Entonces, si bien, y como decía la senadora von Baer, si bien dentro de las garantías tiene que estar el acceso a la representación jurídica, este servicio puede proveer oferta directamente y sin prejuicio y de manera complementaria, ¿verdad?, de la oferta que provee el Ministerio de Justicia, que esperamos que pueda ir aumentando cada vez más. Entonces, esa es la línea. No tiene que ver con que no nos guste la representación jurídica, sino que es la provisión externa donde tenemos el problema, que es lo que no tenemos costeado en términos de ampliar el programa Mi Abogado a los 250.000 niños, niñas y adolescentes que son atendidos cada año en el Servicio de Protección Especializada. Natalia, Carlos Montes y Matías Walker.
Sí, Presidenta, yo creo que es importante que quede establecido porque aquí nos está diciendo que sea el servicio que tenga que proveer el acceso a la justicia, no que tenga que proveer un abogado, sino que es quien tiene que garantizar que eso ocurra. Y siendo el servicio quien tiene la protección jurídica y física de los niños, me parece lógico que quede establecido así. Porque además que volvemos como al eterno conflicto que tiene este proyecto, que es que no está despachada la Ley General de Garantía. Entonces, mientras eso no esté, hoy día va a ser una nebulosa donde va a quedar radicada esa obligación de otorgar, de garantizar el acceso a la justicia. Entonces, creo que por eso es importante que esté acá. No sabemos cuándo va a salir la Ley General de Garantía y eso puede generar un vacío entre que salga esta ley y salga la próxima. Senador Montes y diputado Walker. Mira, la reflexión que hace ENA, yo podría decir que la comparto. O sea, aquí estamos repitiendo el dejarle una responsabilidad a una instancia, a un servicio, sin tener la certeza de que ella va a poder aplicarlo. Yo estoy de acuerdo. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Ah? O sea, claro, una posibilidad de trasladarlo a la ley de garantía, pero sería poco. Nosotros tenemos que dejar aquí algún nivel de resolución del tema. Entonces, a mí me parece, no quiero hablar de justicia, Ana, quiero hablar de educación. Todos sabemos que no va a haber política de infancia seria mientras el sistema escolar no lo internalice como una responsabilidad del sistema educacional. Eso lo sabemos todos. El problema es que educación se lava las manos. No digo que este gobierno ni no, el sistema tiende a no asumir los problemas de los niños en la fase, incluso donde se van detectando distintos problemas, distintas necesidades. Yo creo que tenemos la posibilidad de mantenerlo como está, que tiene una inconsistencia, yo estoy de acuerdo. La otra posibilidad es dejar que más adelante agregamos un artículo que explicita las responsabilidades respecto a este servicio de los otros servicios. Pero en alguna parte tenemos que adjudicarle a alguien la responsabilidad. Yo sé que lo más cómodo es dejarlo en manos del servicio y esto no lo va a resolver tampoco la ley de garantía, pero yo trataría de buscar una solución mejor y solo en ese caso aceptaría sacar de aquí la responsabilidad en el servicio. Pero tiene que haber una solución a esto porque es el problema histórico, dado el tipo de Estado que tenemos. ¿Eh? O sea, yo creo que esto tiene mucho que ver con el tipo de organización pública de Chile. Eso. Diputado Walker. Gracias, Presidenta. Este es un tema fundamental del proyecto, que obviamente los niños, niñas y adolescentes que están dentro del sistema puedan tener acceso a la justicia. Lo planteamos en el primer trámite de este proyecto en la Cámara de Diputados, lo ha planteado la Defensoría de la Niñez, entiendo que la UNICEF también lo ha planteado. Esto es fundamental. No estamos diciendo, lo dijo muy bien la diputada Natalia Castillo, que sea el servicio el que provea directamente de asistencia letrada. Lo que estamos diciendo es que todos los niños, niñas y adolescentes que están inmersos en el sistema puedan tener acceso a la justicia a través de asesoría letrada para que se garanticen sus derechos. Oye, yo la verdad es que reviso la norma, no entiendo la complicación del Ejecutivo porque no es que el servicio le tenga que proveer la asistencia jurídica. Lo que está diciendo la norma es que el servicio tiene que garantizar que el niño o niña acceda a la justicia. Y ese es un tema, porque si no está aquí, si no es el servicio el que está además a cargo de los niños vulnerables o vulnerados, ¿quién lo hace? Justicia, ¿cómo vas a ver justicia que hay un niño que está a cargo del servicio que requiere justicia? ¿Cómo vas a ver educación, que hay un niño que demanda educación porque no lo reciben en el colegio subvencionado o en el municipal? ¿Cómo vas a ver salud, que hay un niño que requiere una atención prioritaria de salud? ¿Quién mejor que el servicio sabe que hay esas demandas de ese niño y se tiene que preocupar de que esos otros servicios se la den? Eso es lo que está diciendo la norma. Y me complica que no logremos tener un acuerdo en esto. Porque si no, ¿cuál es el rol del servicio? ¿Licitar programa? Yo creo que tenemos un problema de concepción. ¿Me permite, Jiménez, Presidenta? Por supuesto. Sí. Mira, lo que pasa es que es un problema real O sea, ¿qué hace? Si tú fueras la jefa del servicio, a cargo de este servicio, y tú tienes que asegurar de que tiene atención jurídica, que hay un programa, ¿qué mecanismos tienes tú para exigirle a otro que lo haga? Y pongo, el caso de justicia ha sido como es más
más parcial, pero en educación, que es más integral, en la fase antes de que el niño llegue acá y en la fase donde se desencadena, ¿cómo hacemos algún dispositivo institucional, dado el estado que tenemos? Porque este no es el estado ideal para estas cosas. ¿Cómo hacemos algún dispositivo que, si se le da la responsabilidad a la subsecretaría o a qué, también se le va a dar el instrumento para garantizar que pueda cumplirla? ¿Ya? Aquí no está eso aquí planteado. Entonces, la otra posibilidad, en alguna parte, dejar explicitar la responsabilidad que tienen otras instancias de responder ante el servicio, más perentoriamente. Yo he visto en otra parte, ¿te acuerdas que discutimos mucho el tema de la familia? Porque buena parte de los problemas tienen responsabilidad de la familia y le adjudicamos responsabilidad a la familia. Se le adjudicaron responsabilidad a la familia. Pero el resto, el Estado no responde. Yo encuentro tremendo lo que ocurre con la educación. O sea, la educación simplemente a los niños que tienen situaciones de naturaleza más conflictiva no le preocupa, no lo asume internamente. Y no es un problema del profesor, de un director, es del sistema y hay que incorporarlo ahí, porque si no esto no tiene solución, porque la mayor parte de los niños en la fase de generación de las dificultades es donde hay que operar antes que nada y no solo cuando el daño ya esté producido. Subsecretaria, no sé si se entiende el punto. Ahora, Presidenta. Senadora von Baer. Presidenta, si es que yo no tengo el texto, porque se desapareció la pantalla, no sé si Diego lo sacó, para entender si es que esto tiene, si es que es que yo quiero entender si es que, porque tuvimos esta misma discusión, perdón, respecto a la educación, ¿ya? En el fondo respecto a los cupos de la educación, ¿ya? Que es el mismo problema. Y también respecto a salud. Y ahí quizás Blanquita nos puede ayudar de cómo los solucionamos en esos casos, porque el caso es el mismo. Desde mi perspectiva, o sea, ¿cuál es la diferencia entre tener una cama o un cupo de un tratamiento psiquiátrico respecto a tener, o sea, un abogado respecto a tener un cupo en el colegio? Entonces, yo quisiera entender cómo lo resolvimos respecto a los niños que son sujetos de atención del servicio, y si es que en este caso es solo respecto, y eso, si es que en este caso es solo respecto a los niños que son sujetos al servicio, voy a revisarlo en el texto, por eso pedía que lo pusiéramos aquí, pero en el fondo acá estamos poniendo el tema del acceso a un abogado, pero desde mi punto de vista es lo mismo también cuando nosotros estamos hablando de tratamiento psiquiátrico, estamos hablando de un cupo en un colegio, como plantea el senador Montes. Entonces quizás Blanquita nos puede ayudar ahí cómo lo resolvimos en estos otros casos. Gracias, Presidenta. Si me dejan el texto, por favor. Blanquita o la subsecretaria, alguien me había pedido la palabra cuando la senadora von Baer. Blanquita. Muchas gracias, Presidenta. Como para responder primero a la consulta de la senadora von Baer, lo que nosotros establecimos fueron mecanismos de coordinación donde se generaban acuerdos que eran vinculantes y además se priorizaba a los niños y a su familia la oferta de protección social, donde también se incluye la representación jurídica. Ahora, nosotros entendemos cuál es el punto y por supuesto reiteramos que en ningún caso aquí se quiere dejar sin representación jurídica a los niños, niñas y adolescentes, pero lo que sí podríamos proponer, que yo creo que va en la línea de lo que estamos conversando, es al menos asegurar la representación jurídica desde un externo a los niños que están bajo cuidado de servicio, es decir, a los que están en cuidado alternativo. Para el resto, los que están en programa ambulatorio, pueden acceder a la oferta de representación jurídica que tiene el servicio disponible para ellos. No sé si es que eso podría generar un punto intermedio entre lo que se está solicitando y lo que tenemos capacidad para poder realizar. ¿Te ofrece la palabra? No los veo, así que no sé si alguien me la está pidiendo. ¿Presidenta? ¿Presidenta? Sí. Ese era el planteamiento que yo hacía, que en el fondo, en el caso de las otras necesidades, como por ejemplo salud y educación, se resolvió de otra manera, porque tuvimos exactamente el mismo problema, porque en el fondo son servicios que no dependen directamente de esta entidad. O sea, en el fondo es el cupo de un niño a
a tener un cupo de psicólogo, de psiquiatra, de tratamiento psiquiátrico o tener un cupo en el colegio. Aquí tiene que existir una preocupación de parte del servicio, pero no lo puede garantizar el propio servicio. Ahora, yo lo que entendí de lo que decía Blanquita es que existe el espacio para que esto sea garantizado por parte del servicio para los niños que dependen del servicio, o sea, que son sujetos de atención del servicio. Pero en ese caso los abogados no serían del servicio, sino que también tendrían que ser del programa de mi abogado, porque incluso puede ser de que los niños necesiten una representación en contra de la opinión del servicio. A ver, senadora, yo creo que en ninguna parte del texto, y me corrige el resto de los colegas, se dice que es el servicio el que lo tiene que proveer. Lo que se dice es que hay que garantizar el acceso a esas prestaciones, que es el drama que hemos escuchado todos, usted, yo, los diputados, el senador Montes o Sandón, que se le niega al niño el acceso a educación, y alguien tiene que velar para que eso no ocurra. No, si eso, perdón, Presidenta, si eso lo entiendo, pero es lo mismo que nos pasa también con el tema de acceso al tema psiquiátrico, es lo mismo que nos pasa con educación. Entonces mi pregunta es, ¿podríamos poner todos los temas acá? Porque los tenemos también en otras partes. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué en este caso lo ponemos de esta manera aquí y en los otros casos no? Porque al final del día, la situación, desde mi perspectiva, es la misma, que es algo que los niños, que son sujetos de atención del se entrega otra institución. El caso de educación, el caso de abogado, el caso de salud. Entonces, ese es mi punto, que es, en los otros casos, no está puesto acá, en el objeto del servicio, y tampoco está puesto como garantizado, porque el propio servicio no puede garantizar algo que provee otra institución del Estado. Ese es mi punto, que la pregunta es por qué en el caso del abogado está acá y en el caso de el cupo a una atención psiquiátrica no está puesto de esa manera acá. Y es porque lo resolvimos en otra parte del proyecto de ley de otra manera. Eso es lo que insisto. Okay. Diputada Castillo. Y después el diputado, el senador. Después el senador Montes. Sí. Diputada. Sí, es que estaba revisando en lo que va la Ley General de Garantía, y lo que hace la Ley General de Garantía es garantizar la representación jurídica. Entonces, la única forma de darle una bajada a ese derecho es precisamente que haya un servicio encargado de garantizar justamente que esa garantía se cumpla, que es la garantía más grande, que es la representación jurídica. Entonces, es de toda lógica que sea el servicio quien tiene el contacto directo, quien garantice eso y que tome las medidas necesarias a efectos de comunicarse con justicia para que ellos le provean del abogado o lo deriven al programa que sea necesario para que puedan justamente tener esa representación jurídica. Si es que no, esto va a quedar en la nada y va a ser solamente un saludo a la bandera, estableciendo un derecho que no tiene ninguna bajada concreta, sino nadie se va a hacer cargo de proveer de esa asistencia jurídica. Eso yo creo que es lo más complejo de no quedar esto en esta ley. Senador Montes. No, mira, es que yo creo que aquí no tenemos diferencia. El problema es cómo lo formulamos para que tenga efectivamente algo que se pueda aplicar. Yo creo que ese es el tema. Y estoy hablando no solo de lo de justicia, estoy hablando también de educación, estoy hablando de salud y de otras cosas. La experiencia con el Sename, muchos creen que el Sename es el demonio, pero la discusión que se dio para el Sename de su sentido básico es bien parecida a esto. Lo que pasa es que no le dieron plata ni para atender al 10% de los niños que tenían que atender, y por otro lado, la interacción con el resto del Estado era nada. O sea, nadie le hacía caso. Y preguntarle a cualquier persona que ha trabajado en el Sename, no le hacían caso al resto de los servicios cuando pedía cualquier cosa. Entonces, este es un tema que tenemos que resolver en este proyecto. Lo de los recursos está Mahoma, lo de la coordinación. A mí no me parece mala la idea de la coordinación vinculante, que aquí se dice a lo mejor hay que llevar esto allá. Yo no sé de dónde en el Estado existe la coordinación vinculante. O sea, aquí, porque la verdad que, ¿cómo vamos a asegurar que no? Pero por lo menos se trata a través de un dispositivo que hay que fortalecer
que cuando aparece un niño con una determinada necesidad, el Estado tiene que responder. Y quien tiene que aplicar ciertos mecanismos para que respondan otros, está bien, que sea la subsecretaría y todos sus mecanismos, o el servicio, que sea esto, pero tiene que tener los mecanismos para poder garantizarlo, si no vamos a terminar mirando a esta institución tan mal como lo miramos al Sename. Es decir, el debate del Sename es bien parecido a esto, bien parecido. Tenemos un punto acá, entonces me gustaría escuchar al Ejecutivo porque esto hay que resolverlo. Esto es la esencia de todo este esfuerzo que estamos haciendo. Presidenta. Perdón, senadora, ¿puedo escuchar Presidenta? una pregunta? Me gustaría que la subsecretaria me pueda contestar mi pregunta. Sí, efectivamente, nosotros teníamos una propuesta de establecer, asegurar, al menos para los niños que han sido separados de sus familias, porque hoy día tenemos sujetos de atención más de 250.000 niños, considerando todos los programas ambulatorios. Entonces, si especificamos eso, que es para los niños que en el fondo han sido separados de su familia, porque en esos casos en que puede haber una disociación entre el interés superior del niño y el interés de los padres, por ejemplo, o también en el fondo hay que asegurar efectivamente la defensa de los intereses propios del niño bajo todo respecto. Entonces quizás podríamos acotarlo de esa forma y así dejarlo establecido, y dejar también para la historia de la ley lo que establece la senadora Rincón, que no es que el servicio es el que tenga que proveer el servicio, sino que tiene que garantizar de alguna forma, es decir, puede ser a través de ejecutores externos, como es el caso del programa Mi Abogado, o también los programas de representación jurídica, o incluso las cajas, eventualmente. Senadora perdón, ¿quién me pide la palabra? Juan José Osa, Subses Express, para complementar lo que dice la subsecretaria. Ok, después le damos la palabra a la senadora von Baer. Sí, la pido solo porque va en línea con lo que dice la subsecretaria. Es muy importante entender que los servicios jurídicos no debieran estar alojados en el servicio propiamente tal, porque ellos conviven con un conflicto de interés permanente, ¿no es cierto? Es solo para establecer ese principio, para que ojalá a todos nos parezca que lo más conveniente es justamente que no se alojen en el servicio, sino que fomentar algo como lo que propone la subsecretaria, que es el programa Mi Abogado, que está alojado de hecho en la Corporación de Asistencia Judicial. Solo para precisar, senadora von Baer y el resto de los colegas, pero yo entiendo que nadie está diciendo que tengan que estar ahí los servicios, sino que les garanticemos a los niños el acceso a no sé cómo llamarlo, prestación, programa. Ayuda. No sé si me explico, senadora von Baer, y por lo tanto no tendríamos discrepancias, subsecretario. ¿Sabe, Presidenta? Yo voy a insistir que a mí mi complicación es por dónde está puesto esto en el texto de la ley. Porque está puesto en la parte donde yo no alcanzo a leer el artículo arriba, porque desgraciadamente no tengo el texto y mi computador murió, entonces no puedo leer el texto más arriba. El objeto del servicio. Está en el objeto. Entonces, ¿por qué en el objeto está el tema del abogado y no está el tema de otros accesos? ¿Ya? Porque entonces cuando a mí me dicen de que esto no es tarea del servicio, lo entiende usted, lo entiendo yo, pero cuando yo lea la ley, eso no me va a quedar claro. O sea, no va a quedar claro, porque no está puesto ahí. Dice, asimismo garantizará de forma expedita y oportuna el derecho de acceso a la justicia de forma, así dice, perdón, me equivoqué, de forma independiente al servicio. Ok, pero también tiene que garantizar, desde mi perspectiva, que el niño tenga acceso al colegio. Tiene que garantizar que el niño tenga acceso a un tratamiento de salud. Y a mí me complica que en el objeto del servicio lo más relevante sea, porque es lo único que está puesto y no están puestas las otras cosas, sea el acceso a la justicia. A mí me parece que esto es súper relevante, pero también es muy relevante el acceso a un tratamiento psiquiátrico, también es muy relevante el acceso a la educación. Entonces, ¿por qué ponemos esto en el objeto del servicio y lo otro no? Entonces, yo considero, o sea, yo creo que estamos todos de acuerdo con que es un punto súper importante,
con que el Estado tiene que lograr de verdad en todos estos frentes cumplir con los niños, pero no me queda nada de claro que esto tenga que estar puesto de esta manera en esta parte de la ley. Está bien, yo creo que... Senadora, yo creo que entendimos el punto y yo creo que hay concordancia entre el Ejecutivo y nosotros respecto de cuál es el sentido de la norma y que no es que nos vayamos a llevar al programa Mi Abogado para el Sename, sino que garanticemos el acceso a justicia, salud, educación y el punto suyo es que ahí no cuadra mucho porque está solo este y no están los otros. Entonces, y porque los otros están en otra parte de la ley. Y porque esto es el objeto de la ley, entonces da la sensación de que esta es una tarea de las más relevantes, es súper relevante, pero no es el corazón de lo que tiene que hacer este servicio. Para terminar, justamente para concluir con aquello, que tendríamos que ponerlo todo para que sea armónico en el mismo lugar del texto. Así es, que está más adelante. Pido el acuerdo de la comisión para buscar ese lugar con la Secretaría. El artículo 16. Colegas, 16, párrafo cuarto. Sí, no estamos votando el fondo todavía, sí, ¿cierto? Estamos solamente un tema orgánico. Sí, estoy de acuerdo. El resto, senador Montes, diputado Walker, diputado Marcos y La Vaca, Alexandre, en salida, Osandón, ¿estaríamos de acuerdo? Sí. Ya, ¿podemos discutir ahora el fondo? Porque creo que tampoco hay problemas con el fondo. Presidenta, Sí. yo quería hacerle una pregunta a la subsecretaria respecto a la última intervención que dijo, porque ella habló de hacer una diferenciación entre los niños que están institucionalizados y los que no. Y me gustaría saber bajo qué premisa podríamos hacer esa discriminación que es absolutamente arbitraria y que no es permitida según mi interpretación de la Convención de los Derechos de la Niñez. Subsecretaria. Bueno, efectivamente, claro, nuestro interés sería garantizar a todos, pero hoy día, priorizar de alguna forma, porque hoy día no tenemos costeados los recursos para acceder a todos, ¿cierto? Entonces, y el programa Mi Abogado establece una priorización que parte por aquellos niños que están institucionalizados y va progresivamente creciendo. Y efectivamente... Ese es el problema del programa Mi Abogado, no del rol nuestro como Estado de garantizarle a los niños la protección. Exacto, o sea, yo entiendo que el programa tenga una priorización, pero es distinto a un grupo excluirlo del derecho, de la garantía. Sí, bueno, por eso más que excluir, podríamos tener una priorización, porque como decía anteriormente, esto en el fondo podríamos llegar a un número muy inabarcable que hoy día no está costeado, pero debiésemos ir en ese crecimiento. Pero a ver, si en el mundo de los ideales no deberíamos tener a ningún niño con demanda de ese tipo de solución. Y es el mundo ideal. Y si uno piensa en las prestaciones de salud pública, la verdad es que la garantía es para todos, sin perjuicio de que obviamente entran primero los adultos mayores o los de gravedad, o en fin, y eso lo tendrá que ir viendo y administrando el servicio, pero no podemos a priori, si no solamente van a ser los niños que están en la red, porque puede ser que un niño no esté y no haya entrado, pero tenga una coyuntura que lo haga demandar el servicio en opción. ¿Mm? Ahora, yo, secretaria, la ubicación sea el 16, a lo mejor debería ser el artículo 6D sobre función de coordinación con la red intersectorial. Sí. Y en la línea de lo que dice la senadora Fulbaer. Sí. Yo no tengo el texto completo, desgraciadamente, entonces no lo sé. ¿Quieren que te mandé, Emma, no? ¿Cómo? No es porque el señor secretario ha ido metiéndole más cosas y el texto está solo compartido. No. Tengo aquí, yo me traje el otro día de mi última sesión, a lo mejor están los bichos de Sandón acá, pero me traje el comparado impreso. Sí, pero eso no tiene las indicaciones que estamos agregando ahora. No, pero tiene el texto
Sí. Senadora, si quiere paso a leer el artículo, Pero, la letra B del espera, artículo sexto o el 16. Blanquita, Diego, perdón, pero ¿puedo decir algo? Yo creo que aquí nuestra propuesta no va en el sentido de que nosotros, o sea, el mecanismo de garantía que tiene este servicio es la priorización de los niños en los términos que se establecen en el artículo 16. Por lo tanto, nuestra propuesta es cambiar la palabra garantizará por priorizará en los términos establecidos en el artículo 16, de modo de no generar expectativas falsas respecto de qué es lo que puede realmente garantizar este servicio, sino que ocupar todos los mecanismos que tiene para poder llevar a cabo el acceso a la justicia, porque yo creo que aquí todos queremos lo mismo, que nunca se les impida el acceso a la justicia a estos niños y que no quede un poco fuera que lo que ha pasado hasta ahora. Entonces, es solamente ocupar los mecanismos que ya tenemos establecidos y por eso poner priorizará en los términos del artículo 16 podría ser una propuesta que podríamos presentar. me perdí, Presidenta, ¿puedo proponer algo? por supuesto. ¿Por qué no buscamos primero el lugar en el texto donde debiera estar? Y después nos abocamos a preguntarnos si es que es garantizar o otra fórmula de, no sé, priorización, porque si no vamos a discutir dos cosas en paralelo. Entonces, yo no sé si podemos dejar esto como en pausa mientras encontramos el texto y seguir con el resto, resto del texto y dejar esto entre paréntesis y buscarle un lugar en la ley que yo desgraciadamente no puedo ayudar en este minuto a buscarlo porque no tengo el texto completo, no tengo acceso al texto completo. Yo tengo todo el texto acá, porque me lo traje, y estoy viendo el 6 y el 16, y creo que tenemos que definir cuál es el lugar más adecuado, porque el 6 habla de todo el tema intersectorial y el 16 habla de la priorización de los niños, niñas y adolescentes sujetos a atención y servicios. Sus familias deberán ser atendidos prioritariamente en el marco de los programas vigentes en el órgano del Estado, bla, bla, bla. Entonces, hay que ver en cuál lo ponemos, pero me parece bien, avancemos y vemos dónde ubicamos. Pero estamos de acuerdo en el fondo, ¿no? Es que parece que no, pues, presidenta. Es que lo que pasa es que, sí, presidenta, yo creo que, presidenta, yo creo que por su intermedio, presidenta, a la diputada Castillo, estamos de acuerdo en el fondo y probablemente vamos a tener una diferencia entre la palabra garantizar y no sé qué otra palabra, que es la discusión de siempre, está bien. Pero entonces busquemos el espacio, pongamos el texto y después vemos si es que se le ponemos, votamos la palabra garantizar o no, pero no me enredaría en eso, porque en la necesidad de que esto esté, estamos todos de acuerdo. Y a ver, yo por eso digo que estamos de acuerdo en el fondo, nos falta ver la Sí. ubicación y resolver Presidenta, Matías. Así es. Respecto a su propuesta, yo quería lo siguiente. A ver, ya dilucidado que no estamos exigiendo que sea el servicio el que preste directamente la asistencia letrada y el acceso a la justicia, sino que lo garantice. Yo no tengo ningún problema en la ubicación y no tengo ningún problema que se incorpore, por ejemplo, justo lo más una preferencia. No se le entendió nada. Las prestaciones del Estado respecto a todos estos temas. Y ¿no se entendió? Es que justo lo más importante se cortó. Repita. Está ahí congelado, Matías. Que se pueda congelado. Voy la Luli conmigo con número de su. Voy a enseñar. No. ¿Qué silba? Presidenta, Silbando Sandón. ¿se fue Walker? Lo perdimos. Sí, lo perdimos. Ya, pero estamos de acuerdo en el fondo, estamos de acuerdo en que hay que, estamos, digamos, dispuestos a cambiar la ubicación. Presidenta, yo no estoy de acuerdo con eso. No,
¿Por qué? O sea, podría estar de acuerdo si tengo una propuesta clara de dónde. ¿Por qué? Porque justamente el derecho al acceso a la justicia es el que te puede garantizar el acceso a otros derechos, a educación, a salud, a todo lo que esté, por ejemplo, en la ley general. Natalia, el tema es el siguiente, yo creo que ahí comparto la mirada de mi colega. No debería estar esto. ¿Cómo no se le escuchó, Presidenta? El artículo es el que consagra el objeto del servicio. Sí. Y el objeto del servicio no es la justicia, ni garantizar la justicia, es garantizar en general. No solo porque si no tendríamos que poner todos los demás acá. Estoy de acuerdo, pero creo que tampoco es trivial si lo ponemos en el 6 o si lo ponemos en el 16, o si lo ponemos en un bis o en otro. No, escúchame, lo que estoy diciendo es lo siguiente, estamos de acuerdo en el fondo, ¿ya? En que el servicio tiene que garantizar esto. Y tenemos que discutir ahora en cuál lugar lo ponemos, si en el 6B o en el 16. Es para poder cerrar este artículo. Yo me inclinaría a ponerlo en el 6B. ¿Ya? ¿Qué dice? El 6B habla de las coordinaciones. Y voy a leerlo. No sé si el secretario lo encuentra antes que yo. Acá lo estamos poniendo en el comparado, senadora. Gracias. Artículo 6. Funciones del servicio. Corresponderán al servicio las siguientes funciones. A. Diseñar, ejecutar, controlar. B. Coordinar a los órganos de administración del Estado. C. Realizar los seguimientos. D. Dictar los actos administrativos. E. Elaborar la normativa técnica. F. Sustituir convenios. Bueno, pero estoy leyendo, de veras que me falta la del Senado. Ah, bueno, pero son... ¿Vas a leer, senadora? Es que no, me sacaste pantalla, Diego, si no tengo nada que leer. Sí. ¿No ve el comparado? No, nada, yo veo un Diego Olivares y un Zoom. Ya, a ver, y ahí. Ahora veo un bot que está haciendo. Menos mal que estamos en Zoom. Así me tosió el otro día Quintero. Ahí, senadora, ¿lo ve? ¿Se ve en la pantalla el comparado? No, y no muevo nada en mi pantalla, la mueves tú. Pero si el resto lo ve, está bien, si yo tengo el texto. No sé si el resto lo ve. No, no se ve. Yo tengo el texto, lo tengo en... Yo lo veo, o sea, ahora ya no. No, sí, no sé. Ah, ahí se cayó. Ahí sí. Ahí sí. Ya. ¿Leo la letra B, senadora? Por favor. El encabezado de ese artículo 6 dice: funciones del servicio. Corresponderán al servicio las siguientes funciones. Letra B. Coordinar a los órganos de la administración del Estado competentes con la red intersectorial y comunitaria en los ámbitos de competencia del servicio cuando corresponda. Esta función será llevada a cabo especialmente por la Comisión Coordinadora de Protección a que se refiere el artículo 17, y es acá lo que introdujo el Senado. Y estará dirigida a priorizar los sujetos de atención en la oferta intersectorial y a complementar la oferta de protección especializada que entrega por sí o por tercero. Lo anterior con carácter vinculante, previo acuerdo entre las entidades respectivas. Te ofrece la palabra. Ok, ya, espérate que ahora me perdí. Ya, ok, chao. Natalia. Pero no entiendo, ¿dónde pondríamos lo del acceso a la justicia? Sigo sin entender. En las funciones. En las funciones del servicio. Presidenta, Sí. yo no tengo problema que vaya en el 6B o en el 16. Puede ser más pertinente el 6B, efectivamente. Lo único que yo quería decir que, despejado, que no le estamos pidiendo al servicio el que preste directamente
lo que es la asesoría letrada, el acceso a la justicia, sino que tiene que garantizarlo, es que el acceso a la justicia es el más importante de todas las garantías, porque es la forma a través de la cual se puede exigir el acceso a la salud o se puede exigir el acceso a la educación. Por eso habíamos propuesto que tenga un rol primordial en el objeto. Pero si el Ejecutivo después nos va a proponer una indicación en que más allá del diagnóstico se garantice la atención de salud, incluyendo la salud mental y el derecho a la educación, lo encuentro fantástico. Yo opino igual. Diputada Castillo. Presidenta. La secretaria quería decir algo, parece. Secretaria. Sí, nosotros creemos que ahí en el artículo 6 podríamos agregar que también corresponde ejercer este deber de coordinación ante la urgente necesidad de representación jurídica y restitución de derechos vulnerados y reparación de daños ocasionados a los niños, niñas y adolescentes que pudiesen ser revictimizados, objeto de victimización secundaria, con ocasión de la ejecución de las funciones del servicio realizados por sí mismo o por medio de terceros. Entonces aquí ponemos que tenemos que ejercerlo por sí mismo o por medio de terceros. Pero me preocupa porque no es solamente con ocasión de la acción del servicio, porque puede ser un niño que no esté en el servicio y requiera la atención. No, pero también. Presidenta. También ante la restitución de derechos y reparación de daños. Presidenta. A ver, perdón, respecto a lo último, creo que es súper importante que este no es la ley para hacerse cargo de todos los niños, sino que es la ley para hacerse cargo de los niños que son sujetos de atención del servicio. Eso primero. Segundo, es que yo todavía no tengo claridad de en cuál de los artículos es mejor, porque no sé cuál es el 16, ¿ya? Pero entiendo que esto funcione. Entonces, si es que lo ponemos en el artículo 6, que es funciones, entiendo, entonces esto sería iniciativa exclusiva del Ejecutivo, para dejarlo claro, porque bueno, en todo caso, en cualquiera de los casos sería iniciativa exclusiva desde mi perspectiva. Entonces no sé cómo quedaría en el 16, y ahí ¿cuál es la alternativa del 16? El 16 es de priorización. ¿Lo paso a leer, senadora? Por favor. Acá está, senador, artículo 16. De la priorización, los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención del servicio y sus familias deberán ser atendidos prioritariamente en el marco de los programas vigentes en los órganos de la Administración del Estado, mediante mecanismos que permitan hacer efectiva su priorización. Los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, Economía, Fomento y Turismo, Desarrollo Social y Familia, Educación, Justicia y Derechos Humanos, Trabajo y Previsión Social, Salud, Vivienda y Urbanismo, Deporte, de la Mujer y la Equidad de Género y de las Culturas, la Arte y el Patrimonio, por sí o a través de los servicios que correspondan, deberán considerar en el desarrollo de sus programas vigentes acciones específicas para los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención del servicio y sus familias. Anualmente, dicho organismo informarán de estas acciones en sus respectivas cuentas públicas. La información señalada en el inciso anterior deberá estar disponible en la página web de cada servicio o ministerio. La cuenta pública del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia deberá informar de las prestaciones brindadas por otros órganos de la Administración del Estado a los niños, niñas y adolescentes usuarios del servicio y a sus familias. Diputados, senadores. Yo sigo estimando que es mejor el artículo 6, que quede en el artículo 6b, que lo podemos reformular. Natalia, Marcos. Sí, presidenta, yo creo que queda mejor en el 6,
creo que es más coherente. Ahora que hay que encajarlo bien, sí, para que se entienda. Pero es que tenemos que verlo una vez que discutamos el 6, porque ahí habían propuestas nuestras. Entonces, Presidenta, ¿por qué no avanzamos y llegamos al 6 y ahí vemos? Bueno, entonces dejamos el artículo que estábamos viendo, ¿de qué manera? Sin eso y el resto aprobado. Si lo pudiera mostrar, perdón, de nuevo, el secretario. Está bien. Sorry. ¿El Ejecutivo está ok con el resto, perdón, Presidenta? ¿Para hacerlo más rápido? Yo entiendo que sí. ¿Lo paso a leer de nuevo, senadora? Por favor. No, solo muestra, si puede mostrar la última parte. De acuerdo con la salvedad del garantizar, pero... Es que tendríamos que sacarlo, ¿no? ¿De garantizar dónde? No, al principio. Ah, bueno, tenemos que votarlo entonces. A ver, ¿lo puede poner arriba? Hay que... Ahí. Objeto, servicio. Tendrá por objeto la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, entendida como diagnóstico, la exclusión de los derechos, la reparación del daño producido y la prevención de nuevas vulneraciones. Lo anterior se realiza mediante la disposición de diagnósticos clínicos especializados y una adecuada oferta. Ahí está. El servicio en el desarrollo de su objeto garantizará. Presidenta. Senadora. Yo entiendo que este artículo, esta indicación completa la tiene que firmar el Ejecutivo, ¿no? Desde un punto de vista de admisibilidad, que se le está dando la tarea a un servicio público. Es parte de la discusión, pues si podemos votarle y quedarnos sin objeto. Pero estamos hablando del objeto, no estamos hablando de competencias específicas, estamos hablando de la columna vertebral del proyecto. Entonces, le pregunto entonces al secretario. Sí, efectivamente, el objeto es parte fundamental de la constitución de un servicio público y por lo tanto es atribución exclusiva al presidente de la República. Esa es la opinión de este secretario. Bueno, nos quedamos sin objeto entonces. No hay problema. O sea, es un tema que tiene que resolver el Ejecutivo entonces. Ministro. Subsecretario. Subsecretario. Perdón. Necesitamos resolver Estoy, pero senador, o sea, presidente, si me permite. Sí, por supuesto, ministro, siempre. Muchas gracias. Mira, desde la discusión original nosotros hemos planteado que en el objeto no queremos dejar el verbo garantizar por razones que expusimos en la comisión anteriormente y al ser potestad del Ejecutivo, efectivamente, no nos gustaría que en el objeto por razones bastante obvias, pero para explicarlas rápido. Primero, eso ya a lo que Dorque hablaba del imperio de los jueces, que finalmente quien determina cuáles son las funciones va a ser la función judicial y no la función ejecutiva, lo que armaría un enredo final, porque efectivamente cada tribunal podría determinar siempre cómo se garantiza el ser el objeto del servicio y cómo se cubre una garantía establecida en esto. Entonces a mí, y esa ha sido la postura del Ejecutivo, y por eso hemos presentado esto de la forma que lo presentamos, es que esto no debería quedar nunca en el objeto del servicio y sí en la función. Eso es parte importante de lo que defendimos en ambas instancias, es la misma lógica, de que la garantía no termine siendo determinada, o más bien, que la labor ejecutiva no termine siendo suplementada por la labor judicial cuando alguien reclame el cubrimiento de la garantía, ya que el objeto final o en el objeto del servicio en su conjunto está la función de garantizar. Eso es, y mantenemos la misma postura que tuvimos en la discusión anterior. Ministro, ¿puedo hacer una pregunta? Dígame. Si esto es una garantía constitucional y ustedes como Ejecutivo no la quieren recoger en nadie, ¿quién vela por ella? No, pero mira, ahí Gonzalo Fuenzalía lo explicó jurídicamente súper bien. De hecho, la Constitución del 19, cuando habla de garantía, habla específicamente, la Constitución asegura a las personas, y la garantía no es una función de un servicio en particular, de una protección en particular. O sea,
nunca las garantías en materia constitucional se le entregan a una función o una potestad en particular. Esa es la lógica que está detrás, y por eso se habla que la Constitución asegura a todas las personas, etcétera. Entonces, no es que no lo quieras garantizar, para que no infiera una opinión mía, sino más bien que es que cuando tú te determinas el objeto de un servicio su función es garantizar y no velar por el cumplimiento, coordinar, etcétera, lo que hace es que determina cómo se cumple ese objeto no es la misma función ejecutiva. Por eso siempre hemos defendido que estar en las potestades, las facultades, las funciones, no el objeto. Pero es nuestra posición. Pero, ministro, voy a hacerle de nuevo la pregunta. Nosotros, yo entiendo lo que usted ha expuesto, el problema es previo. Nosotros tenemos obligaciones constitucionales. Esas obligaciones constitucionales están resguardadas en tratados internacionales que están suscritos y avalados en el artículo 5 de la Constitución. ¿Quién vela o quién garantiza por el respeto de estas obligaciones si no tenemos nadie que lo haga? No hay ningún servicio al que tenemos esta tutela. ¿Quién lo hace? No va a ser este. ¿Quién va a ser? Usted misma la misma argumentación lo dijo. ¿Quién vela o quién garantiza? No es lo mismo jurídicamente. ¿Quién velar garantiza? o garantizar. La garantía. ¿Quién garantiza? La garantía ¿Quién? La garantía la dan las normas jurídicas y el cumplimiento de la función ejecutiva. Por eso. La función de ejecutar es velar el cumplimiento de una garantía establecida en una norma. Y esa es la función ejecutiva. Y pues estamos discutiendo un servicio y el objeto de un servicio. Efectivamente, la ley de garantías, como bien dijo la diputada Castillo, debería hablarse de garantizar, y en las funciones ejecutivas de un servicio ejecutivo está velar por el cumplimiento. Eso ha sido nuestra postura desde la discusión de las dos leyes, y es lo que, esto es absolutamente opinable, pero es lo que corresponde desde mi punto de vista, o desde el punto de vista del Ejecutivo en materia normativa, que es la ley de garantía, garantizan, o las normas garantizan, y el Poder Ejecutivo los servicios ejecutan. Y uno vela, por lo tanto, el cumplimiento, y otro garantiza el cumplimiento, y la garantía se puede cumplir por la función ejecutiva y por 20 funciones más, la función judicial. Puede haber otras instituciones que avancen en el cumplimiento de la garantía, pero no se puede entregar esa competencia únicamente a un órgano que está siendo creado por ley, o obligar el cumplimiento de esa garantía a un solo órgano que está en la ley. Eso ha sido nuestra posición, y en eso comparto lo del secretario, que además corresponde a la iniciativa ejecutiva, porque efectivamente el efecto que puede fijarse al final de la tramitación de esto es que sean los jueces, por lo tanto, que nos obliguen al cumplimiento total de la garantía de este servicio, y no todo el sistema de protección a la infancia que exista en el Estado. Colegas. ¿Sabes, Presidenta? Senador. Yo oigo al ministro y digo en qué estamos, ¿eh? Porque la verdad que aquí se ha trabajado bien en serio y tratar de buscar una solución a distintos problemas que son bien complejos y que no hay soluciones simples. Pero una cuestión clara es que se está creando un servicio que tenga responsabilidades profundas sobre niños que viven en una determinada situación en la sociedad. Para poder hacer eso necesita plata. Primero, una definición adecuada, necesita plata, y además necesita estar articulado con el resto del Estado de una manera proactiva que le permita responder. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el ministro? No, esta relación con el resto del Estado, que es parte de lo esencial que tienen que responder a los niños, eso no puede quedar explicitado de una manera como la que se está planteando acá. Yo creo que esto es súper serio. Esto fue, si el ministro, no sé, en ese tiempo qué rol cumplía, pero esto fue exactamente la discusión en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, exactamente. Y al final se resolvió como aquí se está pidiendo resolverlo, con ambigüedad. O sea, no resolverlo, ni en las plata, ni en la forma de interactuar con el resto del Estado. No digo a nivel de programas, digo a nivel de responsabilidades. Porque esta institución tiene que tener una responsabilidad, pero los otros también tienen que tenerla, y tienen que haber una forma de articularse apropiada, productiva. Yo me voy a abstener en esto, Presidenta, si usted lo vota, porque quiero reflexionarlo más, porque creo que esto tiene que ver con lo sustantivo del proyecto. ¿Colega y diputado? Sí, no, yo lo que le iba a proponer, porque entiendo que hemos cumplido el horario de funcionamiento de la comisión, yo creo que no podemos arriesgarnos a que no tenga voto un artículo tan importante como el objeto. Y yo lamento mucho
que un trabajo que llevamos desde hace días con los asesores, trabajando el fin de semana, todos nuestros asesores con los asesores del gobierno, finalmente el ministro plantea un tema de admisibilidad cuando lo que estamos discutiendo es un tema de fondo. Entonces, yo creo que no es bueno someter a votación este artículo tan importante respecto al cual tenemos una discrepancia tan profunda en este momento y demos espacio a un diálogo con el gobierno que yo creo que es muy necesario para la prosecución de este proyecto. Presidenta, Ahora. yo quiero recordar de que esta no es una discusión nueva, ¿eh? No, O sea, esto no es que hayamos ahora llegado a la mixta y que ahora salga este tema, que esto se ha votado varias veces y ha sido siempre la misma discusión. Entonces, es como que nos dijéramos que esto apareció ahora. Esto no es así y esta diferencia la hemos tenido desde un principio y se ha votado varias veces. Y el Ejecutivo, por su intermedio, Presidenta, a los colegas, esto lo dijo desde un principio en toda la discusión que tuvimos el fin de semana. O sea, que no es que el Ejecutivo nunca haya dicho esto y que como que lo dijo ahora. Lo ha dicho durante todo el fin de semana que aquí hay un tema. Y yo pongo el tema de la admisibilidad porque es evidente de que esto es inadmisible si es que no está firmado por el Ejecutivo. Yo tengo de fondo también un problema con el tema garantizar, que siempre lo he dicho, y está súper transparentado en la discusión. Entonces, decir de que esto como que nos pasó ahora, no es así. Esta es una discusión que hemos tenido durante todo este proyecto, y al final del día tenemos que zanjarla, pero es iniciativa exclusiva, entonces hay que zanjarlo, y el Ejecutivo no está de acuerdo, entonces estamos llegando, claro, al final de la discusión, y yo entiendo que se vuelvan a poner los temas que han estado durante toda la discusión, porque es un tema político también, de volver a poner los mismos temas, pero este no es un tema nuevo. O sea, esto lo tuvimos durante toda la discusión de este proyecto de ley, y por lo tanto no es nuevo. Entonces, y las posturas de ninguno de nosotros son nuevas, ya las conocemos, son más viejas que el hilo negro en esta discusión, digamos. Entonces, esto en algún minuto hay que zanjarlo, estamos llegando al final de tener que zanjarlo y tenemos que sacar el proyecto de ley. Entonces, al final del día, no sé, yo creo que va a haber que votarlo. Oye, me pidieron la hora. Yo estoy, y todos han visto cuál ha sido mi ánimo y el de todos los colegas. La hora está pedida. Nos falta. ¿Quién pidió la hora, Presidenta? El diputado Walker, senadora. Cuando uno mira todo lo que falta por avanzar, la verdad es que no es solo esto, falta harto. Y yo creo que tenemos que dar el espacio para que el Ejecutivo nos diga cuál es la posibilidad de arreglar esto o no, porque creo que el país además nos está mirando. Y si los niños no son efectivamente un tema en el que nos juguemos todos, absolutamente todos, para garantizar sus derechos, la verdad es que siempre es lo mismo. Vamos a hacer hasta la medida lo que podamos nomás y las lucas nos den. Y yo creo que aquí hay que hacer todos los esfuerzos. Yo voy a levantar la sesión. Lo que no ¿Permite, significa... Presidenta, hacerle un pequeño comentario a la senadora? ¿Un pequeñito? Por supuesto, senador. No, yo le quiero decir a Ana que aquí lo que nos preocupa es sacar algo que sirva, que funcione. La verdad, yo te digo, yo siento un problema de conciencia muy fuerte de aceptar el presupuesto del informe financiero, porque estoy claro que con 150 millones de dólares adicionales, la oferta, la capacidad de esta institución para responder es inmensamente limitada, no va, salvo que se tenga un supuesto que van a ser muy poquitos niños adicionales, no sé. Y todo indica, hablando con los jueces, que van a, entre mejor la oferta, más demanda, si eso es obvio en este tipo de temas. Pero otra cosa, para nosotros no es el problema que nos diga garantizar, sino el problema asegurar que se van a cumplir las cosas que requieren los niños para tener una respuesta adecuada de la sociedad. Entonces, el problema aquí es que en lo que está quedando un vacío, que tiene soluciones fáciles, no tiene soluciones fáciles, porque aquí le estamos diciendo a una institución que va a ser dependiente de en gran parte sus cosas de otras instituciones, y esas otras instituciones no están articuladas adecuadamente con esta. Entonces yo, más que diferencia, creo que aquí hay un vacío que estamos dejando y tenemos que hacernos cargo de eso. Presidenta. Yo primero decir que durante todo el fin de semana el Ejecutivo dijo que tenía un problema con la palabra garantizar. Entonces yo siento que
yo quisiera saber cuándo nos vamos a juntar de nuevo, porque al final del día esto hay que zanjarlo, porque esta diferencia de verdad que la tenemos desde el principio del trámite de este proyecto. Entonces yo quisiera entender cuál es cómo vamos a seguir, porque el sábado la subsecretaria, no sé si fue la Blanquita o subsecretaria, dijo que tenía un problema con la palabra garantizar. Lo dijo el sábado, lo dijo el domingo. Senadora, si todos sabemos eso, entonces no sigamos dándole vuelta. No podemos volver a Por eso, pero es que ahora piden la hora y ¿por qué dicen que hay que darle más tiempo al Ejecutivo para pensar? Si el Ejecutivo dijo cuál era su postura. Senadora, escúcheme, no sé si está claro. Si nosotros votamos ahora, nos quedamos sin objeto. No sé si quiere eso, porque si quiere eso, lo votamos. Entonces yo prefiero suspender, porque además está pedida la hora y es una facultad del reglamento que ya la han solicitado, y nos volvemos a juntar mañana. ¿A qué hora? Los diputados entiendo que en la mañana. Así que podríamos juntarnos a la tarde. Más temprano porque Diego ya se hizo el PCR. No sé los diputados si tienen disponibilidad. Entiendo que el diputado y la vaca iba a viajar. Presidenta, a la hora que quiera. Diputado y la vaca, yo entiendo que usted iba a viajar. No, mañana me dieron hora al PCR a las 10 de la mañana en el Policlínico de la Cámara. Ya, o sea, podemos juntarnos a partir de ¿A qué hora termina la sesión en la mañana? Estoy telemático, así que... Mañana la sesión debiera terminar como entre 2 y 2 y media. O sea, ¿nos podemos juntar a las 3 y media? Sí, lo que pasa es que tenemos la Constitución. Comisión de Constitución, un proyecto con suma urgencia, así es, de infraestructura crítica. Pero si quiere, podemos sesionar antes de las 10 y media y pedimos autorización para seguir sesionando en forma paralela a la sala, a las 9 y media, a las 9, a la hora que usted quiera. ¿A las 9 y media mañana? Yo no puedo porque tengo las 10 PCR. Entonces a las 11. Yo tengo comisión de Hacienda, presidenta. Bueno, entonces tiene que ser a las 3 y media. No, tú tienes sesión de comisión. No, tenemos Constitución. ¿A qué hora Y a termina? la misma hora que hoy día, a las 5. No sé a qué hora terminan los de Constitución. Sí, pues de 3 a 4 y media, así que mañana a las 5 de la tarde puede ser. A las 5. Sí. Okay. Muchas gracias. Bien. Hasta luego. Que estén bien.